mi pantalla. Perfecto. ¿Se logra ver mi pantalla? Por favor, me confirman. Si es que sí. Sí. Listo. Buenas tardes, Ruby. Buenas tardes con todos. Bien, hoy día vamos a continuar con nuestra segunda sesión. Ya hemos visto acerca de lo que es estimulación del lenguaje, la importancia de esta, y les he mandado algunos materiales adicionales para que ustedes puedan trabajar en sus sesiones. Por otro lado, chicos, quiero preguntarles, ¿qué recuerdan del lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? Los voy a estar leyendo por el chat. Es la conducta comunicativa del humano, ¿no? Del hombre. Así es, Carolina, ¿no? Es esta conducta comunicativa propia del ser humano. ¿Qué más? Para ya ver otra intervención. Sebastián, es una forma de comunicarse, ok, perfecto. ¿Qué más, chicos? La sesión anterior habíamos definido, ¿no? Acerca del lenguaje, habíamos visto algunas características que recuerdan de lo que habíamos hablado en su momento. El lenguaje es una facultad netamente del ser humano. A ver, violento. Es la forma de comunicarse con otra persona. Ok. Sí, ¿cierto? Es una facultad propia del ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos decir, chicos, que el lenguaje es una facultad propia del ser humano? A ver, Ida, es una facultad de comunicarse de diferentes maneras. Melanie, qué gusto verte, Melanie. El lenguaje ayuda a poder socializar e interactuar con otras personas. Excelente, chicos. Habíamos comentado de que el lenguaje, como bien ustedes lo han mencionado, Carolina, es una facultad humana, ¿cierto? Que nos permite comunicarnos con los demás. A través de este lenguaje o a través de esta facultad podemos comunicar pensamientos, comentarios, quizás opiniones, ideologías, etc. Es innata, es abstracta porque ocurre en un plano mental. ¿Listo? Entonces, esta capacidad que todos nosotros tenemos nos permite inventar, nos permite organizar y desarrollar un sistema de signos, ¿sí? Que estos son llamados lingüísticos, para poder tener una comunicación con los demás y de esta forma expresar, como les decía, experiencias, vivencias, situaciones, etc. ¿Listo? ¿Requiere mucho de la razón? Sí, ¿no? En la sesión anterior habíamos hecho un ejercicio en el que podemos ver cómo una persona lleva a cabo una conversación con otra, porque hay una vertiente de la comprensión y hay una vertiente de la expresión. Yo comprendo lo que la persona me pregunta o lo que me está comentando para poder responder. ¿Listo? Entonces, el lenguaje consideramos y es una facultad sumamente importante porque a través de los niños van a poder desarrollar estas habilidades de lectoescritura, que son fundamentales para el desarrollo cognitivo y evidentemente también para los logros académicos de los pequeños. Tenemos por un lado lo que es el lenguaje verbal, ¿listo? En el lenguaje verbal, pues, incluye todo lo que es el habla y también la escritura. ¿Sí? A través del diálogo, a través de la información de la radio, de la televisión, de internet, de la prensa, etc. Y el lenguaje no verbal, que son el resto de los recursos de comunicación. Por ejemplo, ¿no? Tenemos los gestos, el tono de voz,
las imágenes, los dibujos, los símbolos, los diseños, etc. Y el lenguaje mixto, que hace referencia a la combinación de ambos, ¿sí? El lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Por ejemplo, un libro de historietas integra este lenguaje mixto, ¿cierto? Igual nosotros cuando nos comunicamos o cuando estamos exponiendo algo, también estamos utilizando este lenguaje mixto. Me comunico verbalmente y también a través de mis gestos. ¿Listo? Bien, ahora, el día de hoy vamos a ver lo que son los componentes del lenguaje, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos lo siguiente y también comentarle a los padres de familia, porque muchas veces se cree que el lenguaje solo es porque mi niño no puede pronunciar el fonema R, ¿bien? Cuando este va mucho más allá, ¿sí? Vamos a ver que cuando nosotros realizamos lo que es la evaluación y todo este proceso para obtener los resultados y de esta forma trabajar, tenemos que evaluar los componentes, los niveles del lenguaje, ¿sí? Fundamental. Y parte de uno de los componentes es el fonético fonológico, que es el más conocido por los padres de familia. ¿Bien? Entonces, de esta forma tenemos el componente semántico que estudia el contenido del lenguaje, ¿sí? A través de este nosotros podemos reconocer el significado de las palabras y sus combinaciones. ¿Qué significa la palabra mamá? ¿Qué significa la palabra familia? Etcétera. El aspecto o el componente fonológico estudia los sonidos del lenguaje, ¿sí? Es decir, estudia cómo se organiza los sonidos para poder realizar lo que es la pronunciación como tal. ¿Listo? La morfología hace referencia cuando el niño o cómo el niño aprende a utilizar estas reglas que gobiernan las lenguas de su medio, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver como un ejemplo para poder entenderlo muchísimo mejor. Por otro lado, tenemos lo que es la sintaxis, que es cómo y en qué momento el niño aprende los principios y las reglas que rigen el orden de las palabras. Y el nivel pragmático, o que es parte de los componentes del lenguaje, que estudia el lenguaje como un elemento de comunicación entre las personas. ¿Listo? Hace referencia a este uso correcto del lenguaje. Es decir, que regula las reglas y del uso intencional que yo tengo para poder comunicarme con los otros. Bien, a ver, por otro lado, a ver chicos, espérenme un momento. A ver. Listo. Por otro lado, tenemos lo que es la importancia del lenguaje. ¿Por qué habíamos comentado, chicos, que es importante el lenguaje? ¿Por qué consideran ustedes que es importante el lenguaje? Permite comunicarnos, expresarnos, socializar, etc. Así es. Permite comunicarnos, socializar. ¿Qué más? ¿Qué más nos permite el lenguaje? Comprender. Comprender también es parte de la comprensión. A ver, por aquí. Porque permite conocer lo que uno puede sentir. Excelente, Alexa. Es una forma de comunicación, manifestar nuestros pensamientos, sentimientos, permite comprender, analizar, comprender, conocer. Así es sumamente importante el desarrollo del lenguaje, porque como bien ustedes lo mencionan, este nos permite poder comunicarnos de una manera adecuada para que la otra persona pueda conocer, para que la otra persona pueda recibir el mensaje que yo le estoy manifestando,
¿sí? Por otro lado, también es importante porque muchos autores sostienen que el lenguaje está asociado, ¿bien?, a lo que es el proceso de aprendizaje de los niños. Si mi niño tiene un retraso en el lenguaje, es muy probable que también haya un retraso en su pensamiento y por lo tanto va a tener dificultades para poder expresar, para poder comprender, para poder leer y por lo tanto también para poder escribir, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver la importancia que tiene el lenguaje para que nosotros, como padres de familia, como logopedas, podamos intervenir en el niño en sus componentes, ¿sí? En cada uno de sus componentes. Ahora, vamos a ver un video para que ustedes puedan visualizar. A ver, espérenme un momento. Sobre algunos prerequisitos del lenguaje, del aprendizaje y de la pragmática, ¿bien? Para que ustedes se guíen cómo es que nosotros trabajamos y no solo en el proceso de evaluación realizamos lo que es el juego, sino también en la intervención como tal. Entonces, iniciamos. Lenguaje y sus componentes. El lenguaje se define como un sistema de símbolos arbitrarios y como la capacidad humana con la que todos nacemos que nos permite aprender y utilizar al menos un sistema de comunicación. Se divide en dos áreas. El lenguaje receptivo, que se refiere a todo lo que un individuo puede entender del lenguaje sin la ayuda de claves no lingüísticas. El lenguaje expresivo es el que permite a las personas comunicarse por medio de la escritura, gestos, señas, palabras, láminas, comunicadores, como los equipos de asistencia tecnológica. A su vez, dividimos estas áreas del lenguaje en unos componentes lingüísticos, que son forma, que incluye la fonología, morfología y sintaxis; contenido, que incluye la semántica con su vocabulario y significado; y el uso, la pragmática. Definimos la pragmática como el uso funcional del lenguaje según el contexto o lugar en donde se encuentre el hablante. Para el desarrollo de estas destrezas pragmáticas y de lenguaje se utilizan varias estrategias de enseñanza como actividades en ambiente de juego, manipulación de objetos, motivación, refuerzo, entre otros. Otros componentes a trabajar en esta sesión serán los prerequisitos del lenguaje, que son permanencia de objetos, medios fines, imitación, juego simbólico; y los prerequisitos de aprendizaje, que son contacto visual, destrezas de exploración, lapso de atención, capacidad para permanecer sentado. Estos prerequisitos los observaremos de forma indirecta en ambas sesiones terapéuticas. Objetivo capacitante 1. El paciente demostrará la destreza pragmática de toma de turno de manera espontánea con un 80% de adecuación. Objetivo capacitante 2. El paciente realizará tareas de memoria visual de manera espontánea con un 80% de adecuación. Materiales. Los materiales a utilizarse en ambas sesiones terapéuticas serán el juego Trouble, el juego de Memory Mix Up, el cartón de huevos con los animales, una mesa y una silla. Refuerzo. Como refuerzo para cada sesión terapéutica, cada vez que el niño realice correctamente la tarea pedida, se utilizará el señor cara de papa. Steven, ¿qué es esto? Un gato. Un gato. ¿Y cómo hace el gato? Así. Miau. ¿Y dónde está el gato?
Vamos a ponerlo aquí. Ok, muy bien. Vamos a darle aquí ahora. Duro. 6 veces. Vamos a moverlo 6. 1, 2, 3, 4, 5. Está bien, ahora voy yo. 1. Ok. Ahora vamos a darle comida a Cookie Monster. Aquí es un maíz. Gracias. Esto más. Ya mismo. Ok. Steven, ¿qué es esto? Mono. ¿Y cómo hace el mono? Muy bien. ¿Y dónde está el mono? Muy bien. Vamos a colocarlo encima. Perfecto. Ahora vamos a darle aquí. Duro. Una vez. Vamos a moverlo una. Una vez. Acuérdate, una. Ahora voy yo. Sí. 2 veces. 1, 2. Ahora, ¿qué vamos a hacerle? Darle comida a quién? A fucking monster. A Cookie Monster. Muy bien. Vamos a darle comida. Gracias. Hola, Steven. ¿Estás bien? Vamos a cantar a todos. Vamos a hacer un jueguito. ¿Dónde están? Mira, estos son unos huevitos. Sí. Debajo de los huevitos hay unos animales. ¿Qué animal es este? Una vaca. Una vaca. ¿Y aquí qué hay? Un pollito que se cayó. Un pollito que se cayó. ¿Y este? ¿Cuál es este? Un cerdito que se cayó. ¿Y cómo hace el cerdito? Así llora. ¿Cómo hace el cerdito? Así, ay, y llora. Ajá. ¿Y la vaca cómo hace? Muy Muy bien. El pollito hace pío, pío, Muy pío. bien. Mira, Steven, voy a esconder los animales en estos huevitos y te voy a decir para que busques un animal. Cuando busques el animal, le vamos a poner una piecita al señor Carapapa, ¿está bien? Sí. Ok. Mira los animales. El cerdito, la vaca La vaca y el pollito. y el pollito. Y los voy a esconder ahora. Míralos bien. Los voy a esconder y vas a buscar la vaca. ¿Dónde está la vaca? Esta es la vaca. Busca la vaca, vamos a buscar la vaca. ¡Ah! Muy bien. Un perro que tiene que sacar la leche. Ajá, muy bien. Y ahora vamos a ponerle una pieza al señor Carapapa. Mira acá, ven, vamos a ponerle la nariz. Toma, poner la nariz. Bebé. Muy bien. Ahora voy yo. Voy a ponerle los ojitos. Aquí. Yo Muy bien. pongo las manos. La mano, ponle la mano. Muy bien. Ahora vamos a hacer la tarea. Muy bien. Ahora vamos para esto. Buscaste ahora la vaquita. Vente, vente, vamos a hacer este, vente. Ahora vamos a buscar el cerdito. Sí. Vamos a buscar el cerdito. ¿Dónde está el cerdito? ¡Ah! ¡Míralo ahí! Muy bien. Una pieza. Una pieza, ¿cuál le vas a poner? Durante ambas sesiones terapéuticas se pudo observar que el niño ejecutó con el % de adecuación esperado. Realizó la destreza pragmática de toma de turno y la destreza de lenguaje de memoria. Además, pudimos observar los prerequisitos de lenguaje y aprendizaje, como la imitación, permanencia de objetos, medios fines, contacto visual, lapso de atención y el permanecer sentado. El niño logró realizar los mismos adecuadamente. Estas sesiones terapéuticas nos muestran la importancia del desarrollo del lenguaje en nuestros niños. Listo, chicos. Entonces, como podemos ver, siempre les recomiendo, si hay la posibilidad de tener el material concreto, por ejemplo, en este caso pudimos ver que la especialista trabajaba no solo con el pictograma, sino también con el objeto, ¿cierto? En este caso con el animalito, el pollito, el chanchito, etc. Entonces, esto les va a ayudar a los niños a que puedan realizar
incluso esta triada que les decía, ¿no? Por ejemplo, tenemos la triada del pictograma, que lo asocia con el objeto concreto y lo asocia también con la instrucción verbal, ¿sí? O con el especialista. Entonces realizamos este tipo de triada. Claro, si es que por ahí no contamos con el material en concreto, podemos trabajar con pictogramas o incluso nosotros mismos buscar la manera de poder realizar este material. ¿Bien? Listo, chicos. Entonces, como ya algunos de ustedes lo mencionaron, sabemos la importancia que tiene el lenguaje porque este es un instrumento fundamental para el desarrollo cognitivo y social de los niños, ¿sí? Y este tipo de instrumento fundamental o facultad humana va a permitir que los pequeños puedan afrontar de manera adecuada estas demandas curriculares en cada etapa educativa. Como les decía, si mi niño presenta un retraso en el lenguaje, es muy probable que también presente un retraso en su pensamiento. Y por lo tanto, esto va a permitir que este niño tenga dificultad en la lectoescritura. ¿Listo? Y como les decía, si estas dificultades del lenguaje continúan, pueden ser una de las principales causas de los trastornos del aprendizaje. Bien, ¿ustedes consideran, chicos, que el lenguaje es lo mismo que el habla y la lengua? ¿O son diferentes? Diferentes. Diferentes. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, chicos, ¿cuál creen que sería la diferencia? Diferentes, bien. Pues, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes, Dina. Buenas tardes. Sí, yo creo que el lenguaje en sí es una forma de comunicación. Tenemos muchos tipos de lenguaje, no sea el lenguaje verbal, no verbal. Entonces, y el habla es a través de la vocalización, ¿no? Como se lo había mencionado, vocalizar, usando esas cuerdas vocales, labio, boca, lengua. Entonces, todo eso que es el habla y el lenguaje, tenemos varias formas perdón, la comunicación, que es el lenguaje. El Ujú. lenguaje. Ujú. Esa sería mi aportación. Excelente, Dina. ¿Alguien más quiere participar, chicos? Muchas gracias por tu comentario, Dina. ¿Nadie más? Listo. Entonces, igual, si es que quieren participar, lo pueden escribir también por el chat, que yo voy a estar pendiente a esto. ¿Ya? Así es, son diferentes. Bien. La lengua es este sistema de comunicación utilizado por un grupo humano. Bien, es decir, está conformada por este conjunto de signos lingüísticos, es decir, es el idioma, es decir, este sistema de signos que está en nuestra mente, en nuestro pensamiento de las personas que pertenecemos a una comunidad. Bien, el habla es esta facultad de producir los sonidos de una comunidad que da forma a la lengua, ¿ya? Entonces, el habla es esta realización física del idioma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el habla le da forma a la lengua, ¿listo? El lenguaje, como bien ya lo habíamos dicho, es esta facultad humana que desempeña funciones sumamente importantes a nivel cognitivo, a nivel social y a nivel comunicativo. Y la comunicación es esta capacidad de expresar nuestros deseos, las experiencias, vivencias, etc. ¿Listo? Entonces, siempre hay que tener cuidado, sobre todo cuando realicemos lo que es la psicoeducación a los padres de familia o cuando realicemos lo que es el informe, tener en cuenta los términos como tal.
¿Bien? Listo, chicos. Pasamos a lo que es la logopedia. Bien, la logopedia proviene de dos palabras griegas, logo, que es palabra, verbo, habla, y paedia, que es educación. Bien, según la RAE, la logopedia lo define como este conjunto de métodos para poder enseñar una fonación normal que tiene dificultades de pronunciación. Sí, por otro lado, también la definen, y esto es importante considerar, ¿ya? Que es una ciencia, perdón, interdisciplinaria, ¿sí? Que estudia los procesos evolutivos del desarrollo. Yo tengo que saber cuál es el hito en cada etapa o en cada edad de mi niño. Yo tengo que saber qué es lo que se espera para un niño de 8 meses, de 12 meses, de 24 meses, de 36 meses. Esto lo vamos a ver ya en las próximas sesiones. También les voy a estar compartiendo una imagen y un PDF donde está bien sintetizado qué es lo que se espera para cada edad. ¿Sí? Nosotros, como logopedas, tenemos la obligación de conocer los procesos evolutivos del desarrollo. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder detectar y también para poder prevenir posibles retrasos o alteraciones del lenguaje. Bien, entonces a través de esto nosotros vamos a intervenir en las necesidades de cada uno de los pequeños. Y nuevamente, como les digo, el lenguaje, bien, o terapia del lenguaje no solo se enfoca en si mi niño no pronuncia bien un fonema, sino en diferentes componentes. ¿Bien? La próxima sesión vamos a hablar cada uno de los componentes de manera más detallada. ¿Sí? Es importante, chicos, que nosotros realicemos una evaluación en el componente fonético-fonológico, en el componente morfosintáctico, en el componente semántico. ¿Por qué? Porque todo esto integra lo que es el lenguaje. Yo no solo me voy a basarme si mi niño no pronuncia de manera incorrecta el fonema R, T, o las trabadas, o los grupos consonánticos. ¿Listo? ¿Qué engloba entonces la logopedia? El estudio, ¿sí? La prevención a través de la estimulación, a través de lo que hemos abordado en la sesión anterior, las aptitudes, ¿sí? Como prerequisitos que se necesitan para el desarrollo del lenguaje. La evaluación, el proceso de evaluación fundamental, porque si yo no tengo los resultados de todo este proceso, ¿qué voy a intervenir? ¿Cómo voy a medir el avance del pequeño? ¿Sí? ¿Y qué indicadores le voy a dar a mi pequeño, a mis padres de familia sobre el pequeño? Yo necesito realizar la evaluación. Hay pruebas como el Plan R, el Peabody, la prueba de Gardner. Se utiliza muchísimo lo que es la observación. Evaluamos la discriminación auditiva, importante, ¿sí? Esto yo les voy a enseñar más que toda la observación en la última clase que sería la sexta. ¿Bien? El diagnóstico, ¿sí? También, que lo vamos a ver en las próximas sesiones, y el tratamiento, es decir, la intervención como tal de las patologías o quizás del retraso del lenguaje que presenta mi niño. ¿Listo? De esta forma, nosotros tenemos como función favorecer, establecer y facilitar la comunicación de nuestros niños. ¿Sí? Hay muchas maneras en que nosotros podemos intervenir, enfocándonos en las necesidades y enfocándonos también en los componentes. ¿Listo? Con objetivo, ¿sí? Ya en el caso de la intervención, es rehabilitar a los niños que se encuentran afectados con trastornos de la comunicación. ¿Listo? ¿Qué áreas trabajamos? Como les decía, la articulación, cómo es que mi niño articula
los fonemas, cómo articula las palabras, las oraciones, los enunciados. La discriminación auditiva, importante. Yo le digo a mi niño, bota y bata, ¿son iguales o diferentes? Hay niños que no saben si son iguales o diferentes, no comprenden, ¿no? E incluso, como vimos en la sesión anterior, tenemos que trabajar la discriminación visual para que poco a poco mi niño vaya interiorizando cuál es igual o diferente. Por ejemplo, si yo le pongo a mi niño 2 bloques de color verde y le pregunto, Juan, ¿son iguales o diferentes? Y mi niño me dice diferentes, ¿sí? Porque no comprende que es igual y que es diferente. ¿Bien? La expresión y la fluidez verbal también, ¿no? Sobre todo en los casos de tartamudeo, la comprensión verbal importante, porque recordemos, si es que el niño no comprende, no va a realizar instrucciones. Por ejemplo, si yo le digo, Juan, abre la puerta, trae la escoba y cierra la puerta. Mi niño no va a comprender. No hay una comprensión como tal, ¿sí? Trabajamos en el aspecto oral y evidentemente en el escrito. En cuanto al objeto de la logopedia, evidentemente es el paciente, ¿sí? El paciente, que es la intervención inmediata que nosotros tenemos. Ojo, aquí es importante que como especialistas siempre recalquemos la importancia de trabajar fuera de la sesión. Hay pacientes que solo vienen 2 veces a la semana, 45 minutos, ¿bien? Y no va a haber un avance si es que no hay un refuerzo fuera de la sesión. Esto es sumamente importante que nosotros le mencionemos a los padres de familia, ¿sí? Para poder tener su compromiso como tal. La reeducación, que es este proceso de enseñanza y de educación con las personas o los niños que tienen trastornos de la comunicación. Evidentemente, los trastornos del lenguaje. Bien, chicos, a ver, ¿qué beneficios consideran que tiene la terapia del lenguaje? Así es, Ina, es parte de los hitos de desarrollo. Vamos, chicos. ¿Qué beneficios podríamos considerar que tiene la terapia del lenguaje? Ahí vamos, chicos. A ver, Daisy. La mayoría del paciente en su lenguaje. La mejoría, perdón, el paciente en su lenguaje. Ok, ¿qué más? Ayuda a la comprensión en el niño o paciente. Excelente. Favorece y se interviene en la mejora del lenguaje. Sebastián. Violeta. Ayuda al niño a vocalizar mejor su pronunciación. Melanie. Para el desarrollo cognitivo y social en los niños. Excelente, chicos. Algunos de los beneficios que tienen los niños a través de la intervención del lenguaje es que mejora la capacidad de la comprensión, es decir, si por ejemplo, ¿no? Mi mamá, mi profesor, mi compañero me dice, Mariana, ¿cómo estás? Yo estoy comprendiendo su pregunta y al comprender le voy a contestar. Estoy bien, gracias, ¿tú cómo estás? ¿Cierto? Si yo le digo a un niño que no tiene comprensión o esta capacidad de comprender, el niño no va a responder, ¿no? E incluso, en algunos casos, tengo niños que tienen esta ecolalia, que también ya lo vimos en la sesión anterior, ¿no? Que la ecolalia es esto que repite lo mismo que yo manifiesto, ¿no? Por ejemplo, si le digo a mi niño,
Juan, dame la pelota, el niño va a responder, Juan, dame la pelota. ¿Sí? Por otro lado, el expresar, ¿sí? Que también es lenguaje. El habla inteligible para aquellas oraciones, frases, enunciados que no se le entienden al pequeño. La capacidad de resolver problemas también, porque trabajamos muchísimo el aspecto de la conducta, quizás de manera indirecta. Evidentemente, esto no es terapia conductual, ojo, ¿ya? Pero a través de los juegos con los turnos, a través de los juegos con esperar, la paciencia, desarrollamos ciertas habilidades que tienden a ser conductas adaptativas, ¿sí? Como les decía en la sesión anterior, si no me equivoco, yo tenía un niño que viene por terapia de lenguaje y a él siempre le gustaba lo que eran como unas cartitas, ¿sí? Del monstruo de colores. Pero un día yo lo ubiqué en la parte superior. Evidentemente el niño no podía agarrar porque no llegaba. ¿Qué es lo que hizo él? Agarró una sillita de niño, se subió y alcanzó ello. ¿Sí? Solucionó su problema. Porque para él era una barrera el hecho de ser pequeño y el hecho de que estas cartitas estén por encima de él. ¿Sí? Entonces, de esta forma, de manera quizás indirecta en algunos casos, también mejoramos esta capacidad para resolver problemas en un entorno independiente dentro de lo que se espera para la edad de los niños. Mejora también lo que es o el logro de las habilidades para la preparación escolar. Sabemos que los niños ya en la etapa escolar escriben y leen. Por lo tanto, es parte fundamental el lenguaje. La calidad vocal mejorada, también trabajamos mucho en el habla fluida, en el desarrollo de habilidades sociales, en la autoestima. Y esto suele pasar muchísimo, sobre todo en los niños un poco más grandecitos, que tienen mayor conciencia de qué es una burla, de cómo se siente una persona cuando se burla otra, etc. ¿No? Por ejemplo, incluso tengo adolescentes que presentan tartamudeo y al realizar la evaluación ya integral, que es psicológica y terapia del lenguaje también, en este caso, pudo verse que ella tenía una autoestima baja, ¿sí? Tenía conductas quizás evitativas. Por ejemplo, si tenía una exposición en clase, ella no iba. ¿Por qué? Porque sabía que iba a tartamudear. ¿Sí? Y evidentemente esto también perjudicó en sus logros académicos. El aumento de la independencia también, porque ya pueden expresar sus necesidades, ya pueden expresar lo que desean y de esta forma satisfacer las mismas. ¿Listo? Vamos a ver ahora algunas patologías de manera general acerca de estas patologías en las cuales nosotros como especialistas intervenimos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la afonía y la disfonía, ¿sí? Que ambas se caracterizan por la pérdida de la voz, pero en el caso de la afonía es una pérdida completa, ¿sí? Y la disfonía es una pérdida parcial. Y esto pues se produce por una lesión o por una parálisis en algún órgano de la fonación. ¿Listo? No la próxima sesión. Si no me equivoco, la subsiguiente vamos a ver de manera más profunda cada uno de los trastornos de la comunicación. Por otro lado, tenemos la disfasia, ¿sí? Que es esta alteración en la expresión y en la comprensión del lenguaje. Es decir, hay una dificultad para poder expresar lo que quiero comunicarme y para poder comprender lo que las otras personas me dicen. La disartria, que es esta dificultad para poder articular sílabas. ¿Listo? Es decir,
que los músculos de la boca, de la cara o los órganos o músculos, más que todo, es que están asociados al lenguaje, tienden a debilitarse, ¿sí? Hay un movimiento lento, hay un movimiento impreciso y esto hace que las personas, ¿sí? Que los niños tengan dificultad para poder articular ciertas sílabas, ¿sí? Ciertos fonemas, ciertas palabras. La dislalia, tenemos lo que es la sustitución, por ejemplo, si yo le digo a mi niño que reproduzca la palabra pala, mi niño reproduce tala. ¿Qué está sustituyendo aquí? Está sustituyendo el fonema P por el fonema T. Yo tengo que ver esto. Y en la evaluación también vamos a aprender ello. ¿Sí? Es importante porque van a ver a muchos niños que hacen esto. ¿Sí? Sustituyen el sonido de un fonema o varios fonemas. La alteración o la inserción, por ejemplo, en vez de decir pato, en vez de decir pato, mi niño dice patato. ¿Sí? ¿Qué está haciendo aquí? Está insertando, bien, otra sílaba. Otros fonemas. ¿Sí? Está insertando otros sonidos de fonemas. Y la omisión, por ejemplo, si yo le digo a mi niño que diga pata, mi niño dice a ver, no, pata no, vamos a poner que mi niño diga, a ver, colera, ¿bien? Y mi niño dice polé, ¿ya? Por ejemplo, omite los sonidos de la R y de la A, ¿sí? Está omitiendo, ¿sí? Y eso también suele pasar. Yo tengo más niños que presentan lo que es la sustitución. Es muy común. Bien, también ustedes se van a topar con niños que puedan omitir o que puedan insertar sonidos de fonemas, ¿sí? Y esto tiende a ser muy común en los pequeños. Por otro lado, tenemos lo que son las disglosias, que es este trastorno de la articulación, porque hay una malformación de los órganos periféricos del habla, ¿sí? Entonces, ellos presentan problemas al pronunciar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hay una base orgánica que les impide pronunciar de manera correcta. Bien. Por otro lado, en cuanto a la lectura y o escritura, tenemos lo que es la disgrafia y lo que es la dislexia. Bien, la disgrafía hace referencia a este trastorno del aprendizaje que involucra la deficiencia en las habilidades de la escritura. Mariana, ¿por qué es importante que yo conozca esto? Porque nuevamente sabemos que el lenguaje y las dificultades o las alteraciones del lenguaje están asociados con la habilidad de la lectura y de la escritura. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes conozcan esto. Por otro lado, la dislexia, ¿sí? Que también es un trastorno del aprendizaje, sin embargo, se diferencia porque aquí hay una dificultad en la lectura, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño tiene problemas para poder identificar los sonidos del habla. ¿Y qué es esto? Lenguaje. Bien, entonces, al no poder identificar los sonidos del habla, bien, por lo tanto, también voy a tener dificultad para poder relacionar los fonemas en palabras. ¿Sí?
Las afasias, que es esta imposibilidad para poder comunicarse, ya sea por el lenguaje hablado, ya sea por el lenguaje escrito, como una consecuencia también de una lesión cerebral, ¿sí? Aquí hay causa orgánica. Normalmente, ojo, no es que todos los que presentan, sino suele pasar que cuando hay una causa orgánica, el pronóstico no es que tienda a ser desfavorable, pero sí es un poco más tedioso a comparación de los que no tienen una causa orgánica, ¿sí? Porque aquí ya está comprometida ella. La tartamudez, que tiende a ser muy común, ¿bien? Y que nosotros podemos ver tartamudez en los niños, como también en los adolescentes y también en los adultos, ¿sí? Es este trastorno que involucra el hecho de tener problemas con la fluidez normal, ¿sí? Ellos tienden a poder prolongar los sonidos de una sílaba, ¿sí? Tienden a prolongar o a repetir lo que son los monosílabos, por ejemplo, yo quiero, tú quieres, ¿sí? Y como les decía, esto pues lamentablemente trae consecuencias negativas, ¿no? Como baja autoestima, ansiedad, en algunos casos también depresión, etc. ¿Listo? Y pues también hay algunas alteraciones en cuanto a la respiración, en cuanto a la succión, masticación, deglución, que esto pues interviene en cuanto al lenguaje, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realicemos lo que es la evaluación, tenemos que abordar esto. Ustedes se van a dar cuenta por qué. Así que no se olviden, chicos, de esto, ¿sí? De la respiración, de la succión, masticación y deglución, porque ello interviene en el lenguaje de los niños y, bueno, de todas las personas. ¿Sí? Listo. Vamos a ver ahora los órganos que intervienen en el lenguaje. Esto más que todo para tener conocimiento, ¿sí? De cómo es que nosotros realizamos el lenguaje, que es una facultad humana. ¿Bien? En este caso tenemos lo que es la fonación y articulación. Bien, los órganos que hacen la función de la articulación son los que usamos para respirar, para masticar e ingerir los alimentos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realizamos lo que es la evaluación, vamos a ver cómo el niño respira, si tiene una respiración bucal, nasal o mixta, ¿bien? Vamos a ver también cómo mastica el niño, boca abierta, si es que mueve su cabecita hacia adelante, etc. ¿Listo? Y el hecho de la deglución como tal. Y los órganos que usamos para hablar, ¿listo? Se dividen en tres. En los órganos infraglóticos, en los órganos supraglóticos y en la cavidad glótica. ¿Bien? Aquí podemos ver el aparato fonador. Tenemos las cavidades supraglóticas, donde vemos la cavidad nasal, la vocal, la faringe, la válvula. Bien, la cavidad glótica y las cavidades infraglóticas. Todos estos, chicos, todos estos órganos están comprometidos para realizar lo que es el lenguaje. Entonces, yo en mi proceso de evaluación tengo que preguntar si es que el niño, ¿sí? Fisiológicamente está bien. Si es que ha ido al pediatra, si es que tiene sus controles, si es que por ahí tiene algún tipo de lesión, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen que nosotros como especialistas tenemos que preguntar ello? Porque es importante, chicos. Nos ayudaría para saber cómo empezar a tratar al niño. Excelente, Mónica. ¿Por qué más? Ya nos da un indicio de que hay una causa orgánica, ¿cierto?
¿Por qué más es importante, chicos? Porque nos ayuda a abordar el tema de manera más profesional, de derivarlo a terapia o a resaltar sus dificultades para para poder tener un enfoque más, puede decir, una terapia, ¿no? Terapeuta. Excelente, así es, ¿no? Sebastián, porque de no saberlo podríamos intervenir de una manera equivocada o de otro modo derivado. Así es, ¿sí? Es importante que nosotros conozcamos esto. A veces es tedioso, ¿no? Para que las personas que quizás no les gusta mucho esto de la anatomía, pero es sumamente importante que conozcamos ello. Porque si mi niño por ahí tiene algún tipo de lesión, tiene dificultades ya orgánicas, donde ya hay un compromiso fisiológico, pues evidentemente el diagnóstico va a cambiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay alteraciones que tienen una base neurológica o médica, ¿sí? Y si yo no conozco ello, puedo realizar un mal diagnóstico. Al realizar un mal diagnóstico, pues es muy probable que también realice una mala intervención. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros conozcamos cada uno de los órganos que están asociados al lenguaje. Por otro lado, ¿sí? Un poquito más allá, quizás saliendo del tema de los órganos, conocer lo que son los trastornos del neurodesarrollo, porque ustedes van a tener niños que tengan TDAH, que tengan discapacidad intelectual, que por ahí tengan trastorno del espectro autista, etcétera. Entonces, sí es importante y realmente les recomiendo a poder investigar acerca de cuáles son y qué implica cada uno de los trastornos del neurodesarrollo. Así es, Sebastián, es importante nosotros como psicólogos, bien, derivar al neuropediatra, ¿no? Al psiquiatra en algunos casos, ya dependiendo evidentemente de las necesidades de los niños, ¿sí? Para poder conocer cómo está en cuanto a, hablando más que todo en el aspecto fisiológico de los pequeños. Sobre todo si es que tenemos que hacer un diagnóstico como tal y de esta forma realizar la intervención. Listo, entonces vamos a hablar ahora de los órganos infraglóticos. ¿Bien? Los órganos infraglóticos. En este caso tenemos la tráquea. La tráquea es este órgano del aparato respiratorio. ¿Sí? ¿Y cuál es la función de esta? Es que brinde una vía abierta de aire inhalado y exhalado. En la sesión anterior incluso vimos algunas herramientas del cuento del caracol, la técnica del globo. En el caso de los más grandecitos, adolescentes, preadolescentes, la técnica de la respiración diafragmática. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesitamos de una buena respiración para poder reproducir un enunciado, una exposición, una oración, etc. ¿Sí? Entonces, la tráquea nos brinda esta vía abierta del aire al aire inhalado y exhalado. ¿Sí? En cuanto a los pulmones, son estos los proveedores del aire necesario para realizar lo que es el acto de la fonación, ¿sí? Es decir, los pulmones nos va a dar este aire que necesitamos para poder reproducir lo que son los fonemas, las palabras, las oraciones, los enunciados, etc. ¿Listo? Tenemos lo que es la inspiración, cuando absorbemos el aire, cuando inhalamos el aire. Y el segundo movimiento, lo que es la exhalación, cuando expulsamos el aire. ¿Sí? Ustedes van a ver a muchos niños, yo tengo casos de adolescentes que tienden a tartamudear y la respiración no es la correcta.
¿sí? Es decir, el aire se queda en el pecho, cuando el aire tiene que bajar al vientre, ¿sí? Realizar una respiración diafragmática. Yo les voy a estar también compartiendo material acerca de la respiración, acerca de la relajación. ¿Por qué? Porque hay mucha tensión cuando los niños tartamudean, ¿no? O los adolescentes. Hay mucha tensión muscular. Entonces les voy a estar enviando algunos documentos para que ustedes también lo puedan revisar en su espacio personal. Los bronquios. ¿Listo? Los bronquios se encuentran en el aparato respiratorio. Son estos dos conductos, ¿bien? Y aquí va a conducir el aire desde la tráquea a los bronquios. De los bronquios a los bronquiolos y luego a los alveolos pulmonares. ¿Listo? Entonces también es parte de uno de los órganos que están asociados a lo que es el lenguaje. El diafragma, ¿sí? Que tiene lo que podríamos llamar la tarea de la respiración. ¿Sí? Entonces, a través del diafragma, incluso se denomina la respiración diafragmática. ¿Sí? Porque, como les digo, tiene esta tarea para realizar lo que es la respiración. Aparte que también tiene las funciones de expulsar lo que es el vómito, las heces y la orina. ¿Listo? Por otro lado, tenemos los órganos supraglóticos. En este caso, se encuentra la cavidad nasal. ¿Bien? Todo lo que es la cavidad nasal. En este caso, chicos, la cavidad nasal es la parte interna de la nariz. Está recubierta por lo que es esta membrana mucosa, que evidentemente esta nos ayuda a que la nariz esté húmeda, ¿no? Generando lo que es la mucosidad. Bien, entonces es parte importante porque a través de esta, pues inhalamos el aire, ¿cierto? Sabemos que el aire nos ayuda a reproducir los fonemas, ¿sí? Y se asocia, pueden ver, con los órganos infraglóticos. La cavidad bucal, ¿sí? O la boca, constituye, pues evidentemente, la primera parte del sistema digestivo, ¿sí? Porque evidentemente, chicos, es el punto de entrada de los alimentos hacia nuestro organismo. ¿Vean? Tenemos los labios superiores, los labios inferiores y desempeñan funciones importantes como el lenguaje y las expresiones faciales, que también es parte del proceso de comunicación, ¿cierto? A través de estas expresiones, nosotros podemos quizás inferir cómo se siente la otra persona. La faringe, ¿sí? La faringe es una estructura que tiene de forma como tubo, ¿bien? Que ayuda a respirar, ¿listo? Y está situada en el cuello y revestido de una membrana mucosa, ¿bien? Entonces, la faringe podemos ver que conecta la cavidad bucal, ¿sí? Y las fosas nasales, ¿bien? Con el esófago y la laringe respectivamente. Ojo, es distinto, ¿ya? La faringe y la laringe. Entonces, por esta va a pasar lo que es el aire, como los alimentos. ¿Listo? Entonces, se considera que la faringe es parte del aparato digestivo y del sistema respiratorio. En la cavidad glótica, ¿sí? Tenemos lo que es la laringe. Aquí se ubica la laringe, en la cavidad glótica. Bien, es un órgano del conducto respiratorio que está situado entre la tráquea y la faringe. La función que tiene la laringe es proteger la entrada de las vías respiratorias inferiores, ¿sí? Y también interviene en la producción de la voz. Bien, tengo que conocer esto porque ¿qué pasa si mi paciente tiene un problema, bien, en la laringe?
¿Listo? Tengo que saber si es que hay una causa orgánica. ¿Bien? Habíamos hablado de la afonía y de la disfonía. ¿Se acuerdan qué es la afonía? Está en las diapositivas anteriores. A ver, chicos. A ver, perdí. A ver, chicos, ¿qué es la afonía? Afonía y la disfonía. Afonía, la falta de voz. ¿Ya? ¿Y la disfonía? A ver. Afonía 10 nos comenta que es la pérdida completa de la voz. Excelente. Y la disfonía es la pérdida Pérdida del timbre. de la voz parcial, ¿cierto? Entonces sí es importante que nosotros nuevamente conozcamos. Excelente, Rubí. Melanie, la pérdida de la voz. Sí, ambos son pérdida de la voz. La afonía es completa, es decir, perdemos la voz completamente, y la disfonía de manera parcial. ¿Listo? Bien, por otro lado, tenemos la glotis, ¿sí? La glotis es una parte de la laringe, como podemos ver en la imagen, que es un orificio que vemos en la parte del fondo de nuestra garganta, ¿sí? Entonces, su apertura de la glotis permite que pueda pasar el aire hacia los pulmones, ¿bien? Y el aire en la glotis, chicos, también hace vibrar los pliegues vocales, ¿sí? O más conocido como las cuerdas vocales. Que sabemos que al vibrar las cuerdas vocales, o más que todo los pliegues vocales como tal, son importantes para realizar la fonación, ¿sí? Entonces, podemos ver que el aire, ¿sí? Que pasa en la glotis, vibra los pliegues vocales y esto produce la fonación. ¿Bien? Entonces, si mi niño por ahí tiene alguna alteración en sus pliegues vocales, probablemente, sí, quizás también tenga algún tipo de dificultad. Por otro lado, la glotis también impide el paso de los líquidos y los sólidos a las vías aéreas. Bien, sobre todo, pues, evidentemente en el proceso de la deglución de los alimentos. Y lo que les decía, ¿no? Las enfermedades en la glotis pueden provocar disfonía, ¿sí? Lo que acabamos de hablar. O cursar una parálisis en las cuerdas vocales en caso de una laringitis o en caso de un tumor. Las cuerdas vocales como tal, o más conocido, mejor dicho, es más conocido como cuerdas vocales, pero el término anatómico son pliegues vocales. ¿Bien? Son responsables de la producción de la voz, ¿cierto? Como les decía, el aire pasa en la glotis, el aire en la glotis hace que también vibre estas pliegues vocales y de esta forma producimos lo que es la fonación. Entonces, tenemos los pliegues vocales superiores, que son los pliegues vestibulares, y estos no participan en la producción de voz, pero los inferiores sí son responsables de la producción de los sonidos cuando efectuamos la vibración como tal. ¿Listo? Bien, por otro lado, chicos, tenemos lo que son los órganos articulatorios. Esos órganos articulatorios se encargan de afectar la corriente de aire, ¿sí? Y modifica proporcionando diferentes matices que distingue entre un sonido del habla y otro, ¿sí? Entonces, en los órganos articulatorios vamos a ver dos tipos, los activos y los pasivos. Los activos son los que al moverse
causan una obstrucción y afecta el movimiento de la corriente del aire. ¿Listo? En este caso tenemos la lengua, el labio inferior, las cuerdas vocales y el velo del paladar. Son articuladores pasivos, ¿sí? Activos, porque se mueven y causan esta obstrucción y afecta el movimiento de la corriente del aire. Al afectar al movimiento de la corriente del aire, nosotros podemos modificar diferentes matices, ¿sí? Para que se distingan los sonidos, ¿bien? Y los articuladores pasivos, que son las partes del cuerpo en las cuales los articuladores activos, es decir, estos, los tocan o se acercan, ¿sí? Es decir, el labio superior, el paladar duro, la úvula, los dientes, en el caso de los incisivos superiores y la cara posterior, y el costado posterior de la faringe, no hacen nada, ¿sí? Sino que los articuladores activos se lo tocan o se acercan para que puedan causar la obstrucción, ya sea total o parcial, y de esta forma también afectar al movimiento de la corriente del aire. Y de esta forma también podemos realizar diferentes matices para poder distinguir un sonido del otro. ¿Listo, chicos? Entonces, hemos visto bases teóricas de lo que es la terapia del lenguaje. Bien, los órganos importantes, los hitos, lo vamos a ver ya en las próximas sesiones, que es sumamente sustancial que nosotros conozcamos. ¿Por qué? Porque va a haber niños que presentan retrasos y va a haber niños que presenten trastornos, que es totalmente distinto, ¿sí? Cuando realicemos la clase de trastornos de la comunicación, ahí vamos a poder identificar cómo yo distingo de un retraso y de un trastorno de la comunicación como tal. Bien, por otro lado, chicos, en la sesión anterior quería, a ver, acá está, compartirles esta página. Es una página muy buena, a ver, ¿sí? Se llama Arasaka. Se los voy a enviar también por el chat para que lo tengan a la mano. Y en esta página que nos brinda, vamos a encontrar muchísimos material, ¿sí? Pictogramas, vamos a encontrar materiales. Por ejemplo, el que ven aquí es el que yo tengo en mi consultorio y es muy bueno, ¿sí? Para que el niño pueda construir palabras. Entonces, lo hago de esta manera. Es decir, ellos, ¿sí? Los que realizan el material nos proporciona ello para que nosotros lo realizamos de esta forma. Nos dan los pictogramas como tal y nosotros ya construimos todo el material que corresponde. Y es muy funcional, realmente ayuda muchísimo. Bueno, vamos a ver por aquí. Tenemos en este caso, vamos a ver, el lenguaje. Está demorando en cargar. Vamos a ver si está por aquí. Por ejemplo, oraciones de 3 elementos. ¿Bien? Y nos da el material para que nosotros podamos completar. ¿Sí? Solo es cuestión de cortar y de poder organizarnos como tal. Por otro lado, también tenemos aquí, por ejemplo, la niña patinó. ¿Por qué patinó la niña? ¿Qué estamos trabajando aquí? Comprensión. ¿Sí? Entonces, es una muy buena página para que ustedes puedan encontrar pictogramas. ¿Sí? De todo. Para freír un huevo, uso. ¿Bien? Entonces, el niño va a reconocer la sartén. ¿De qué color es la sartén? ¿Es grande, pequeña? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Estamos trabajando vocabulario, comprensión. ¿Sí? Y la funcionalidad de cada uno de los objetos. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí siempre tengan cuidado con lo que es el idioma, poner en español.
Y ese es el que les decía, ¿no? El que yo lo tengo ya en consultorio. ¿Listo? ¿Qué usa la cocinera? ¿Qué usa la doctora? También, entonces, hay muchísimo material. Ya les he enviado lo que es el link para que ustedes lo tengan. Bien, y ya para finalizar lo que es la sesión, les voy a mostrar un video de una logopeda. Realmente yo les recomiendo muchísimo a esta logopeda. Se llama Mi Terapia con Jimena. De repente por ahí también la han escuchado. Esto, a ver, espérenme. Nos da muy buenos tips. Ella es especialista en terapia de lenguaje, pero también tiene especializaciones en trastornos del neurodesarrollo. Entonces, trabaja mucho con niños. Y quiero que vean cómo es que trabajamos en cuanto a las canciones para la estimulación del lenguaje. Bien, entonces vamos a ver rápidamente este ¿Canciones video. para estimular el lenguaje? Sí, las canciones son fabulosas para estimular diferentes habilidades de los pequeñitos y hoy te voy a enseñar 3 canciones más para estimular el lenguaje desde niños súper pequeñitos, desde bebés, a niños un poquito más grandes. No te lo pierdas. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y también soy licenciada en lingüística. Y te saludo aquí desde Ciudad de México con muchísimo frío. La verdad es que está haciendo muchísimo frío y aunque hay sol, de verdad es que no calienta. Y seguramente si me ves de un país donde cae nieve o donde realmente las temperaturas son súper bajas o incluso si me ves de algún otro estado de la República Mexicana donde realmente hace frío, me vas a decir, Jimena, estás loca, en Ciudad de México no hace frío, pero te juro que hoy tengo un montón de frío, pero estoy muy contenta porque les voy a dar este video de canciones para estimular el lenguaje. Hace una semana subí un video con respecto a algunas canciones que utilizamos en terapia para estimular el lenguaje y la verdad es que les gustó muchísimo, así que decidí preparar este video y si les gusta, díganme en comentarios para seguirles preparando canciones que nosotras utilizamos en terapia para estimular el lenguaje. Son canciones cortas, son canciones que te puedes aprender de forma muy sencilla y que generalmente a los niños les encanta. Y la verdad es que las canciones infantiles son maravillosas porque son muy repetitivas, porque tienen un lenguaje claro y porque además podemos hacer movimientos que le va a permitir al niño a imitar estas acciones. Así que vamos a empezar. La primera canción en realidad no es una canción y de verdad no tengo idea de cómo me la sé. De hecho, creo que yo le modifiqué un poco la letra, pero te la voy a enseñar. Esta cancioncita o esta rima, yo se las cantaba a mis hijos desde que eran muy bebitos. Estoy hablando 4 o 5 meses de edad. Me sentaba con ellos y empezaba a cantarles esta cancioncita. Les digo, es más como una rima porque no es una canción como tal, pero lo trabajaba mucho para estimular como esta propiocepción de los deditos, de que sintieran, y se las cantaba en una mano y luego me pasaba a la otra. Así que te la voy a enseñar. Entonces, la idea es que tu pequeñito tenga la mano así o tú tomas la mano de tu pequeñito y vas a decir, este dedito fue al súper, este dedito lo acompañó. Este dedito pagó todo y este dedito lo guardó. Pero ¿quién fue el ganón? ¡Ah! Este dedito que todo se comió. ¡Am! Entonces, la verdad es que les encanta. Si tú haces diario esta canción unas 2 veces al día, vas a ver que cada vez te va a poner la manita y va a querer. La idea es que cada vez que toques el dedito, vayas haciendo como este toque, como que lo tuerces un poquito, obviamente de manera suave, pero eso permite que el niño vaya teniendo la propiocepción de sus dedos y realmente les gusta mucho. Te puedo decir que con mi hijo más grande, que hoy tiene 5 años, todavía le gusta que lo haga y luego él me hace a mí. Entonces es una canción súper linda para trabajar con bebitos
a niños un poquito más grandes, siempre y cuando le parezca entretenido, y puedes ir tocando la parte de los deditos para ir haciendo esta conciencia de los dedos que conforman las manos, y también lo puedes hacer con los pies. La verdad es que a mí me gustaba mucho como estar haciendo esto de cariño y de juego con mis pequeños, y les gusta mucho, y a la fecha todavía les gusta que les haga este jueguito cuando estamos en momento de apapacho. Entonces te la dejo, te digo, no sé si así va la canción original, no tengo idea de dónde me la sé, probablemente me la cantaban en el kinder, o a lo mejor mi mamá me la cantaba, no tengo idea, pero le modifiqué por ahí algunas cosas, pero en general les gusta mucho, entonces te la dejo para que lo intentes. La segunda canción que te traigo es para pequeñitos de año para arriba. Realmente es una canción que puedes utilizar con niños chiquititos, y con niños hasta los 4 años todavía les gusta mucho, y es la canción de los 3 pececitos. Si no te la sabes, te la voy a cantar, pero de todas formas en YouTube hay montones de canales que tienen la canción, pero yo le hago un twist en terapia con nuestros pequeños, y es porque hacemos algunas imágenes, está al revés, hacemos algunas imágenes de los pececitos. Básicamente tienes que hacer 3 pececitos, donde haya uno pequeñito y donde haya uno grande. Lo que yo te recomendaría es que estas simplemente los pinté y ya, pero con mis niños de terapia lo que hacemos a veces es que les pedimos a los papás que les pongan textura. Si tus hijos son pequeñitos y quieres estimular como otras áreas, agregarles texturas te da también una estimulación sensorial que es muy atractiva para los pequeños, y eso va a hacer que les guste más, porque no solo es cantar, sino a lo mejor pueden tocar, pueden sentir, y ellos te pueden ir ayudando a hacerlo. También puedes pintar los pececitos con los dedos. Estas imágenes pues las puedes bajar de internet, no es así como que yo haya inventado el último dibujo moderno de peces. Realmente yo agarré el dibujo de internet, lo copié, lo pinté, y bueno, además de los 3 pececitos, digo, le agregas el abatelenguas para agarrarlo. Hay que hacer un tiburón porque la canción va así. Entonces vamos a cantar. 3 pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 porque se enoja mi mamá. ¿Por qué te hago este señalamiento? Porque algo que me encanta de la canción de los 3 pececitos es que es bien cortita. A los niños les encanta o les llama muchísimo la atención los pececitos, pero cuando entra el tiburón y está con el pez chiquito, podemos hacer imitación gestual. Acuérdate que muchos de los niños que tardan en hablar no tienen tampoco imitación gestual o de acciones, así que este tipo de canciones son fabulosas porque vamos a incentivar. A lo mejor todavía no va a repetir la melodía, perdona, pero sí va a poder repetir la imitación de los gestos, y esto me habla de que está comprendiendo lo que viene en la canción. Y anticipamos, mientras más cantes la canción, más tu pequeño va a saber cuándo tiene que hacer esta imitación o cuándo tiene que hacer los movimientos, y por eso es fabulosa. Entonces, cuando está el tiburón y le dijo, ven acá, y cuando está el pececito, agregas el dedo y agregas la cabeza. No, 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 porque se enoja mi. Y ahí puedes hacer un espacio para que salga el mamá. Yo me coloco el dedo aquí para que pongan atención en mi boca y puedan escuchar lo que viene. Mamá, porque típicamente es una palabra que sale pronto. Entonces, esta canción de verdad la utilizamos un montón en terapia. A los niños les encanta, y si tienes niños de 3 años para arriba que todavía les gusta esta canción, puedes hacer oraciones con el pececito como, mira, este pez es color azul y tiene rayas rosas. Este pez es rosa fuerte y rosa clarito. Y este pez es verde con amarillo. Mira, sus franjas son verdes. Entonces, puedes ampliar como la estructuración para niños más grandes, y por eso me encantan los 3 pececitos. Y por último te traigo una canción que realmente me encanta trabajar en terapia, y a mis hijos se la enseñaron en la escuela, pero yo ya me la sabía y simplemente hemos reforzado. Y me encanta porque esta canción es acerca del tiempo.
de los días de la semana en particular. Y algo bien importante que quiero hacer como acotación, porque esta canción la subí en Instagram. Si es que no me sigues, sígueme en Instagram porque subo muchos tips. Pero la subí y por cuestión de los videos de Reels y de... pues los videos que subo en Instagram no necesariamente son tan largos y por eso no explico como toda la información que aquí en YouTube sí explico. Y la cosa del tiempo es que en edades preescolares es muy difícil que los niños comprendan el concepto del tiempo. Y esto es porque el tiempo es algo inventado. No es algo que nosotros no es algo que podamos ver tangiblemente, sino es algo que va sucediendo y entonces para los niños pequeños es difícil comprender. Te puedo decir que hasta la fecha mi hijo de 4 años no comprende bien como entre el hoy y mañana. Todavía me dice, hoy es mañana, o sea, como que todavía le cuesta trabajo y justo esta canción la utilizamos para que él comprenda que hoy le damos el nombre, no solo hablamos del hoy, sino hoy es, no sé, martes y por lo tanto mañana es miércoles. Y esto le ayuda a entender la sucesión de los días y de comprender más fácilmente cómo suceden los días. Pero los días de la semana es difícil que los niños lo aprendan a menos de que sea por memoria. Entonces hay que hacerlo divertido. Y aquí es donde aparece nuestro querido señor Sol. Entonces es la canción de Sol Solecito. Igual la puedes ver aquí o la puedes ver en nuestro canal de YouTube. Pero te la voy a cantar porque te voy a agregar mis estrategias que utilizo para enseñárselos a mis pequeñitos de terapia o a mis hijos. Entonces, solecito, caliéntame un poquito. Hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para descansar. Sábado y domingo para descansar. Si tú buscas esta canción en YouTube, sale con como un repertorio más de vocabulario. Realmente yo la corto para que sea así cortita. Los niños se la pueden aprender muy rápido. Y nuevamente, como la primera canción que te enseñé, hay que tocar los deditos. ¿Por qué? Porque una de las estrategias que utilizo para enseñarle los días a la semana a mis peques es que hacemos esto. Entonces, conforme lo practiques diario, van aprendiendo que esta es la mano que va a la escuela o que hace clases online en este caso, y estos son los días de descanso. Entonces los separo con las manos para que ellos sepan y voy asociando que este es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, una vez que has tenido como mucho tiempo de práctica, tú puedes llegar con tu pequeño y le dices, hoy es, ¿y qué es lo que hacen los niños? Cuentan. Sol, solecito, caliéntame lunes, martes, miércoles, y ya solitos te dicen, hoy es miércoles, porque lo han asociado a su cuerpo y a la canción. Y estas son estrategias fabulosas para que los niños vayan comprendiendo mejor los conceptos del tiempo, la secuencia de cómo van los días y cuáles son los días de descanso o el fin de semana. Entonces, es una canción que de verdad a nosotras como terapeutas y personalmente como mamá me ha servido muchísimo. A la fecha mis hijos la siguen cantando o la seguimos cantando para ubicar los días, así que espero que te sirvan mucho. Si te gustan estos videos de... Listo, chicos. Entonces hemos podido ver cómo nosotros podemos estimular a través de canciones, pero también a través de movimientos, a través de material, para que los niños puedan tener mayor aprendizaje y de esta forma interiorizar, de forma que usen el lenguaje como un medio principal para poder comunicarse y de esta forma también el hecho de poder desarrollar las habilidades lectoescrituras. ¿Listo, chicos? Con esto terminamos la sesión de hoy. Nos vemos la próxima clase. Que tengan una bonita noche. No se retiren porque tienen una actividad con nuestro coordinador. Cuídense mucho.